Don Rodolfo. Muy buenos días, muchísimas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. Vamos a brindar unos 5 minutos de tiempo para que se nos unan los demás participantes. Muchísimas gracias a los que ya están por aquí y sean bienvenidos todos. En un momentito iniciamos la charla del señor Oscar Rojas. Gracias a todos.
Muy buenos días, muy buenos días. Gracias a todos los que están aquí por este nuevo día. Damos inicio al Congreso. El señor don Rodolfo Elizondo será nuestro moderador el día de hoy. Adelante, don Rodolfo. Muy buenos días. Dame un segundo, algo está pasando con mi cámara. Alguien me tiene bloqueada mi cámara. ¿Me la pueden desbloquear? Buenos días. Ahora sí. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esta es la sesión número 8 de 10 que hemos programado en esta actividad que le hemos llamado Congreso de Refrigeración Sostenible. El día de hoy vamos a tener una charla que se llama Aplicación de CO2 transcrítico en un sistema de refrigeración de media y baja temperatura en supermercados de Costa Rica. Antes de iniciar y presentar al expositor, voy a presentar también al equipo que nos acompaña el día de hoy en la colaboración. Tenemos la conducción de esta sesión, tenemos a Kenneth Román y a Yesenia Villalobos. Buenos días a ustedes también, Yesenia y Kenneth. Muchas gracias. Permítame presentar a don Oscar Rojas. Don Oscar Rojas, que es el expositor que tenemos el día de hoy, es gerente de mantenimiento en PriceSmart, preparado en servicio técnico en campo y especializado en refrigeración con 20 años de experiencia y 7 años con CO2 como refrigerante natural. Antes de darle el pase a don Oscar Rojas, me permito hacer los anuncios que siempre hacemos. Las preguntas que se le requieran hacer al expositor se van a hacer a través del icono de Q y A que se encuentra en el centro de la pantalla de ustedes. Don Oscar va a contar con un tiempo de exposición de 45 minutos. A los 5 minutos le voy a interrumpir para avisarle que le queda ese tiempo. Tenemos la apertura para las preguntas es de 15 minutos y contestaremos todas aquellas preguntas que sean posibles durante este tiempo. Aquellas preguntas que por alguna eventualidad no haya sido posible contestarlas, se les estará haciendo llegar la respuesta a cada uno de los que se permitieron hacer la pregunta a través de un compendio de preguntas que va a estar disponible al finalizar el congreso en nuestra página web. Recordarles que la página web es refrigeraccionsostenible.com. Entonces, don Oscar, sin más preámbulo y para iniciar con la sesión de hoy, le doy el pase para que usted arranque con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodolfo. Buenos días a todos. Espero que estén bien este día tan frío y lluvioso. Quiero dar gracias primero que nada a DIGECA y a todo el grupo que nos patrocina por invitarnos a poder compartir nuestra experiencia con CO2 a nivel PriceSmart. Y poder darles algo o transmitirles algo de lo que nosotros hemos podido vivir a través de este tiempo que hemos migrado un poco a lo que es refrigerantes naturales. ¿Por qué digo un poco? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos CO2 ahorita trabajando, lo tenemos como un refrigerante secundario aún. Entonces, la idea es migrar a que el CO2 sea un refrigerante primario como transcrítico y poder ser completamente o tener completamente un sistema de refrigeración natural. Bueno.
Vamos a ver. Comenzamos con ¿qué es CO2? ¿Qué es el CO2 y cómo se comenzó a trabajar en la refrigeración? En realidad, bueno, creo que para muchos no es nuevo de que el CO2 es un refrigerante viejo, por decirlo así. Por ahí escuché a don Rafael Raúl en una presentación que nos dio, que él lo comparaba con un viejo viviendo nuevas experiencias de niño, como comparación. Y sí, porque el CO2, que lo encontramos en la atmósfera, él no está constituido como un refrigerante nuevo, ya que por el contrario, a principios del siglo XIX, se propuso como un refrigerante, pero no fue hasta 1881 que Carl Linde construyó la primera máquina utilizando CO2. Ya estamos hablando más de 100 años, ¿verdad? Y en 1886 se planteó el primer compresor. Sabroe construyó un compresor de CO2 y desarrolló el primer refrigerador doméstico. Es así que el CO2 tomó importancia, pero fue desplazado por los refrigerantes químicos, así como el amoníaco. Fue desplazado y lo dejamos de lado. El amoníaco considero yo que no fue desplazado completamente porque sí se ha utilizado más en la industria que el CO2. CO2, básicamente teníamos poco conocimiento y hasta hace poco fue que se dieron pues tecnologías aptas para poder trabajarlo de una manera industrial. El primer beneficio que tenemos del CO2 como tal es el de lo que andamos buscando ahorita, que es el medio ambiente, con un potencial de calentamiento global de 1 y un potencial de agotamiento de ozono de 0, ¿verdad? Entonces, eso hace que el CO2 sea pues muy beneficioso hoy en día, que estamos sacando los HFCs. O tratando de sacarlos aún, ¿verdad? No es inflamable y eso es una ventaja que lleva contra los refrigerantes hidrocarburos, que si los comparamos, ¿verdad? Con esto yo no estoy diciendo que los refrigerantes hidrocarburos sean malos, simple y sencillamente es una comparación económico de producir. Se convierte en una alternativa pues barata, por decirlo así. Por lo menos aquí en Costa Rica tenemos, que yo conozca o que sepa más bien, tenemos dos plantas que fabrican o procesan el CO2. Una es de la estadounidense Praxair. Esa está en la Virgen de Sarapiquí, que si no me equivoco, procesa alrededor de 50,000 toneladas de CO2. Y tenemos la otra que es en Río Cuarto de la Jola. Y esa también pues la tenemos cerca, ¿verdad? Entonces para nosotros se nos hace pues bastante barato, por decirlo así, poder tener el CO2 a mano. Ahora, el CO2 tiene que tener un proceso para que sea lo más puro posible. Para que nosotros podamos tener el CO2 en nuestro sistema, tenemos que tener una pureza de 99,999%.
Eso es pues para evitarnos la humedad, ¿verdad? Lubrica con 3 tipos de aceite, por lo menos en mi caso yo lo trabajo con el POE, pero también se puede lubricar con el PGA y el PVE. El CO2 no es corrosivo, es muy eficiente para la transferencia de calor y alta conductividad térmica. Una alta capacidad de refrigeración volumétrica, es 6 veces mayor al 404A en comparación a ese refrigerante, ¿verdad? Lo que resulta en compresores, componentes y tuberías más pequeños, unido al carácter constante de su temperatura de evaporación, hace posible su uso con una menor diferencia de temperatura. Y el resultado es un consumo energético inferior. Eso es otro beneficio que tenemos utilizando el CO2, ¿verdad? La alta densidad de vapor, 700% en comparación con el 134A. Y la entalpía de evaporación de 125%, la entalpía de evaporación, 125% de R134A a menos 10 grados centígrados. El gradiente entre la velocidad del vapor y la fase líquida es menor en comparación a los HFC. Se necesita más energía térmica para evaporar CO2 líquido. Eso pues lo convierte en un refrigerante muy, muy, muy eficiente. No solo es por la preocupación en torno a los gases naturales, ¿verdad? Que nosotros pues vemos como el CO2 una buena opción. No es el cuidado del medio ambiente. Las propiedades físico-químicas del dióxido de carbono hacen de este un compuesto para el transporte de calor, por lo que su uso se vuelve un ganar-ganar. Se gana eficiencia en refrigeración y se gana en la conservación del planeta. En estas dos imágenes yo quería hacer una reflexión, porque recuerdo cuando yo empecé a trabajar en refrigeración que nosotros por falta de equipo o simplemente por bromear, decíamos que estábamos matando pingüinos cuando se perdía algo de R22, de 502, de 507. Estábamos matando pingüinos y en realidad ya no lo tenemos que ver o no lo deberíamos de ver como una mofa, ¿verdad? O un chiste. Esto en realidad está pasando y ¿cómo se llama? Y nos estamos viendo afectados todos. No es solamente nosotros, sino tenemos que pensar también en el futuro. Los cuidados que se tienen que tener con el sistema de CO2. Okay. El sistema de CO2 en sí es muy bueno, es muy eficiente. En la instalación tenemos beneficios. Tenemos beneficios a la hora de tener ¿cómo se llama? Transferencias de calor. Pero es un refrigerante de sumo cuidado. Por lo menos en nuestra experiencia, pues hemos tenido que aprender muchas cosas, ¿verdad? Informarnos, capacitarnos y tenemos que llevar ciertos cuidados, porque a pesar de que el CO2 no es relativamente tóxico, pues sí se trabaja con mucha presión y esa presión, si no está controlada, pues sí puede ser un punto de accidente, ¿verdad? O sea, entonces dice, el dióxido de carbono, el CO2, es un gas incoloro e inoloro. Nosotros no lo podemos detectar del todo a simple vista. Tampoco podemos entrar como en el amoníaco. Entramos a una habitación y lo detectamos y salimos.
Simplemente puede ser que el CO2 esté ahí y no lo detectemos, y a grandes partes por millón sí puede ser tóxico, sí nos afecta en la salud. Y si bien el dióxido de carbono no es realmente tóxico, lo que les estaba hablando, ni tan siquiera nocivo para la salud humana, tampoco es útil para la respiración, por lo que hay un riesgo de muerte. De manera que altas concentraciones en el aire interior, este gas produce una sensación poco confortable debido a que desplaza el oxígeno del aire y hace que la respiración se vuelva más fatigosa. ¿Okay? Entonces, el CO2 produce el desplazamiento del oxígeno en concentraciones altas de más de 30.000 ppm, puede producir una asfixia. Entonces, si nosotros estamos trabajando con el CO2 en un cuarto cerrado y no tenemos los cuidados necesarios, pues podemos hasta morir ahí, ¿verdad? Y no es que se ponga en un punto de como, ¿qué les puedo decir? Como crítico o ser muy pesimista en la hora de trabajar, pero con este y cualquier otro refrigerante tenemos que tener cuidado. Ahora bien, si no podemos detectarlo, tenemos que tener el triple cuidado. Es por eso que se deben de tener sensores apropiadamente instalados para detectar una fuga de CO2 en una habitación cerrada. Los sensores de CO2 se tienen que instalar en las partes bajas, ya que el CO2, pues las concentraciones de CO2 se van a mantener en la parte baja. Claramente, si tenemos el sensor en la parte alta, pues lo va a detectar ya cuando la habitación va a estar completamente inundada. Y no es la idea. La idea es pues poder prevenir cualquier incidente o accidente. Además de un equipo de protección personal en caso de fuga grande. ¿Qué equipo de protección personal tenemos que utilizar? Aquí podemos ver un ARAC, un aparato de respiración autónoma, que tiene que estar cerca de la habitación. Por si tuviéramos una fuga grande de CO2, gracias a Dios aquí en PriceSmart nunca se ha tenido que utilizar. Pero sí tenemos que prevenir cualquier cosa. Otra cosa que hace amigable el CO2 es el hecho de que como nosotros tenemos un almacén grande, o regularmente los supermercados son grandes, aunque las tuberías pasen por la planta o por dentro del club, como lo llamamos nosotros, no nos va a afectar o no les va a afectar a los socios. Claramente, si tenemos una fuga grande, pues se evacúa y se trabaja. Pero no va a haber una afectación como para que suceda un incidente tal que muera alguien. Entonces, este tipo de sensores que vemos acá, los tenemos instalados en lo que son los cuartos fríos, en lo que son las cámaras refrigeradas grandes, donde tenemos personal trabajando, en el cuarto de máquinas, donde nosotros tenemos que llegar a darle servicio, muchas veces estar bastante rato ahí. Y aparte de estos sensores, tenemos buena ventilación. La ventilación lo que nos ayuda es que si tenemos una fuga de CO2, pues no se va a concentrar. Lo primero que deberíamos de hacer en una fuga de CO2, aparte de controlarla, es pues ventilarla y no ingresar ahí hasta que las partes por millón que detecta el sensor de fuga baje. Nosotros ese sensor de fuga lo tenemos instalado en nuestro sistema o en nuestro controlador, que es el Emerson E2, que es con lo que trabajamos nosotros.
y cuando ya sube manda una alarma y esta alarma activa una señal visual en la puerta para que nadie ingrese. También tenemos instalado lo que es la señal sonora. Entonces, básicamente por ahí es donde tenemos que protegernos mucho del CO2. Ahora bien, aquí tengo algunos puntos de los que pude recopilar o tengo. Puede ser que haya más, puede ser que haya menos. Entonces dice, algunas acciones que se debe tomar con una fuga de CO2 en una habitación. Cuando se emite gas, abandone la habitación de inmediato. Advertir a las personas y garantizar una aireación suficiente y siga las siguientes instrucciones. No ingrese a la zona sin equipo de respiración autónomo, que era el que les estaba enseñando hace poco, que es igual el que utilizan los bomberos. Para esto se tiene que llevar un curso de cómo instalarse. Se tiene que tener también muy claro que el tanque de oxígeno no va a durar todas las horas que queramos. Entonces tenemos alrededor de 20 minutos para poder cerrar válvulas, para poder controlar la fuga inicialmente, no para repararla, para controlarla y ventilar la zona. ¿Okay? Esto dice siempre que la inocuidad de la atmósfera no ha sido probada. Entonces, igual si se tienen dudas de que está alta la concentración, aunque no se escuche, no se vea una cortina de humo, como le llamamos, se tiene que utilizar el sistema de CO2, el sistema de ARAC para controlar una fuga de CO2. Dice, permanezca al aire libre en el lado que mira el viento. Obviamente no nos vamos a poner de frente a una fuga para poder absorber todo lo que nos puede contaminar o provocar esta asfixia. Bloquear el acceso a la zona. Claramente nosotros tenemos o somos responsables de evacuar a las personas que estén ahí y no dejarlas pasar. Reemplace las válvulas de alivio de presión de los compresores después de actuar, porque la presión de apertura puede reducirse después de este procedimiento. Ok, las válvulas de alivio regularmente, o nosotros creeríamos que van a ser eternas a menos que empiecen a fugar, y no es así. O sea, todo tiene su vida útil, ¿verdad? Y después de una acción de alivio de estas válvulas, nosotros tenemos que verificar esa válvula. De preferencia cambiarla. O sea, no dejarla en el sitio, porque como dice acá, puede perder presión y esto nos va a estar liberando CO2 continuamente. Después del actuar, verifique la rigidez de la seguridad de las válvulas y reemplácelas si es necesario. Ese es el punto que estábamos hablando. Referencias para el trabajo con refrigerantes CO2. Okay. Dice, el CO2 líquido se evapora rápidamente y se enfría al mismo tiempo y forma hielo seco. Cuando nosotros tenemos que evacuar un sistema, ya sea para cambiar filtros, como en nuestro caso, que tenemos que cambiar los filtros, que eso es lo recomendable en el sistema, en cualquier sistema de refrigeración, cambiar los filtros constantemente, tener un plan de mantenimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar ese sistema, tenemos que tener muy en claro que no podemos descargar este sistema como si fuese cualquier otro. Tenemos que reducir esa presión. En nuestro caso la reducimos a 100 PSI. Esa fue la recomendación de nuestro fabricante. Y tenemos que verificar que esa presión, que esos 100 PSI no vuelvan a subir. ¿Qué quiere decir si vuelve a subir? Que tenemos líquido dentro.
Si nosotros despresurizamos esa tubería, lo que vamos a provocar es que el CO2 líquido que tengamos dentro se nos haga hielo seco. Ya podrán imaginarse ustedes el problema que se hace si en una tubería se nos forma hielo seco. Entonces, la recomendación es 100 libras, espero. Si la presión vuelve y aumenta, tengo que bajarla otra vez a 100 libras, esperar de nuevo y así. Hasta que esa presión se me mantenga en 100 libras, entonces la bajamos a 80, esperamos igual para poder corroborar que no hay hielo seco y de ahí sí podemos botar lo que quede de CO2 en forma de vapor. Peligro de quemaduras frías y picaduras de escarcha. Claramente con cualquier refrigerante podemos tener el peligro de la quemadura en frío. No sé, por lo menos a mí me ha pasado un par de veces y pues lo he sentido bastante mal, inclusive hasta después, hasta peor que una quemadura de fuego. Es lo que se dice y prácticamente con la gran mayoría de personas que yo he hablado que le ha pasado, pues opinan lo mismo. Pero en este caso, cuando se instala un manómetro o en una válvula de servicio, si no se tiene el cuidado de usar guantes, pues el CO2 todavía es más frío a la hora de salir. Y las picaduras de escarcha es lo que va provocando, si nosotros tenemos una fuguita en una válvula de servicio, en un manómetro, vamos a tener el peligro de que por la presión que tenemos, que es bastante, se desprenda una partícula y si no estamos utilizando las gafas de seguridad, pues nos puede golpear el ojo. Dice, evite la purga incontrolada de CO2. Esto por los puntos que ya hemos visto. Claramente es para que no se nos forme el hielo seco, pero también es para evitar cualquier tema de elevación de las partes por millón en el aire. Lo que les estaba mencionando, cuando llene el sistema en CO2, use guantes, gafas, inclusive botas o un delantal. También tenemos que tener en cuenta que las mangueras que vamos a utilizar nosotros en CO2 tienen que tener la resistencia para la presión y estar en buen estado. Muchas veces nosotros nos confiamos de que las mangueras están buenas y tal vez las mangueras ya tienen mucho tiempo de uso o están abandonadas. Recordemos que todos los materiales se deterioran, por lo tal no corramos el riesgo de poner unas mangueras que no estemos seguros de que estén en buen estado. Al extraer CO2, vapor de una botella, use un reductor de presión. Esto solamente si se utiliza un cilindro que dispense vapor. Hay cilindros de CO2 que tienen un sifón que dispensan líquido, solamente líquido. Entonces, si nosotros utilizamos un reductor de presión, pues lo que va a provocar es que nos daña los empaques, los émbolos, por la temperatura. Entonces tenemos que tener muy claro esto. El sistema se carga o nosotros lo cargamos con CO2 líquido. Entonces nosotros no utilizamos el reductor como tal. Sí hay que tener el cuidado de no cerrar ninguna válvula donde quede presurizada una manguera, ¿verdad? Y se eleve la presión en esta manguera porque se puede romper.
También se tiene que utilizar un filtro deshidratador de preferencia acorde para poder, aunque el CO2 sea 99,999% de pureza, siempre se tiene que utilizar el filtro deshidratador en la línea de carga para poder reducir cualquier otra impureza, ¿verdad? O tratar de hacerlo. También, obviamente, los filtros en la línea de líquido, en el rack, en nuestro caso, nosotros usamos un rack de compresores, pues los tenemos que cambiar para estar seguros de que el CO2 no tenga impurezas, en especial humedad. En general también, después del trabajo de servicio, siempre rompa el vacío con CO2 gaseoso. La presión antes de introducir líquido debe ser de al menos 100 psi. Eso es otro punto importante porque nos va a pasar lo mismo, ¿verdad? O sea, nos puede producir hielo seco. Para botellas de CO2 con tubería ascendente, solo extraer líquido de alta presión. No use un reductor de presión. Esto era lo que les hablaba en el punto E. Entonces, de las membranas que se pueden dañar. Entonces, hay que tener el cuidado de no utilizar el reductor de presión o el manómetro, que le llamamos nosotros. Después de llenar el sistema con líquido, retire la válvula o manguera de llenado y asegúrese de que no haya líquido encerrado en ella. ¿Por qué esto? Porque recuerde que el CO2 a cierta o con la temperatura va a aumentar la presión. Si nosotros dejamos encapsulado el CO2 en una manguera, lo dejamos por ahí, Dios no quiera ni que le pegue el sol o algo así, entonces la presión que tenemos de CO2 en esta manguera pues va a aumentar y es muy probable que nos vaya a reventar esa manguera. Entonces hay que tener siempre la precaución de que todo lo que utilicemos quede sin nada de presión. Dice el CO2 de clase pureza N4.5 comparable con contenido de H2O, la humedad menor a 5 ppm, 99.9999% de pureza. La clase de pureza del CO2 puede tener un nivel de H2O más alto si el sistema se llena usando un filtro secador generosamente dimensionado. Pues esto yo no lo recomiendo del todo, pero si es necesario, pues podemos ponerle unos filtros para poder meter el CO2 al sistema. Aquí, pues, Praxair y lo que es Infra tienen certificados de pureza, entonces no es necesario. Se recomienda cambiar el filtro secador varias veces, 3 veces después de la puesta en marcha. Aplicando el beneficio que tiene el CO2 en nuestro club de compras, lo que es primordialmente ambiental. Si bien es cierto, nosotros pues buscamos muchos beneficios, PriceSmart piensa mucho en lo que es ambiental. Tanto así que nosotros hemos trabajado, el año pasado trabajamos para poder obtener nuestro primer galardón de bandera azul y vamos por el segundo. Entonces seguimos trabajando constantemente para poder tener el galardón. Para hablarles un poco de PriceSmart y aquí haciendo un paréntesis, pues PriceSmart es un club de compras con membresía que inició operaciones en 1976 y a Costa Rica llegó en 1999. Ya para finales del 2000, aquí en Costa Rica se contaba con 3 tiendas. Entonces la expansión pues ha sido relativamente buena. Hoy tenemos 9 clubs trabajando con CO2. Todos son subcríticos, operando con 507 como refrigerante primario y el CO2 como refrigerante secundario. En miras al futuro,
tendremos que migrar claramente a sistemas transcríticos, como lo hablaba al principio, donde utilizaremos solamente CO2. Esto, pues, la fecha no está escrita todavía, entonces, pero sí se están evaluando los sistemas. Y el sistema es más eficiente y consume menos electricidad. Un sistema CO2, pues obviamente por los puntos que vimos anteriormente, va a ser más eficiente. Entonces la electricidad se nos va a reducir en comparación a un sistema que utilice HFC, que en nuestro caso igual utilizamos 507 en los clubes que no tienen CO2. En una posible pérdida de refrigerante, el impacto ambiental será menor. Claramente, si hemos hablado que el CO2 es más barato que el HFC, pues es un beneficio para nosotros. Pero el beneficio primordial es que no vamos a tener el impacto que tenemos con un HFC en el ambiente, ¿verdad? En las instalaciones, pues van a ser con diámetros de tuberías menores. Entonces vamos a tener una ventaja a la hora de verlo estéticamente y obviamente en instalación, mano de obra, porque el tubo, aunque es de cobre, el tubo sí es un poco más costoso. Regularmente nosotros utilizamos un tubo tipo L para las instalaciones y por la presión del CO2 tiene que ser de tipo K. Al tener mayor eficiencia tenemos menos riesgos en variaciones de temperatura de los productos, lo que significa menos pérdidas en alimentos. Han habido estudios en lo que se refiere a alimentos y su impacto en el medio ambiente. La pérdida y el desperdicio de alimentos tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Los alimentos se pierden o se desperdician inclusive antes de llegar a nuestras casas. Entonces, todo esto va a producir un impacto. ¿Por qué? Porque todos los alimentos que se desperdician ya llevaron un proceso, tanto de transporte, tanto de producción, y esto claramente vamos a tener que utilizar hidrocarburos, vamos a tener que usar agua, vamos a tener que usar energía. Entonces, al tener un sistema de refrigeración más eficiente, vamos a tener menos pérdidas en lo que es, en nuestro caso, la venta del producto, llámese verdura, llámese carne, llámese helado, porque en todo esto pues siempre va a haber un proceso, ¿verdad? Y siempre va a tener un impacto económico principalmente y también ambiental, que es el trasfondo de lo que muchas veces no nos imaginamos. Esto es parte del sistema de CO2 que tenemos nosotros acá. Tenemos dos sistemas en el país con CO2 subcríticos en dos de los clubes actualmente acá en Costa Rica. Estos son los intercambiadores, los negritos que se ven acá. Son condensadores evaporativos, más bien, se le llaman así. En verde a la derecha pueden ver lo que es el tanque donde se acumula el CO2. Abajo del tanque tenemos las bombas de CO2, que lo que nos hacen es inyectar el CO2 al sistema de refrigeración. Tengo un diagrama muy sencillo de cómo es que está operando esto. Claramente no tenemos demarcado o descrito el sistema de baja temperatura, pero imaginémonos que esto es como un chiller. Entonces tenemos en anaranjado el sistema de 507 trabajando
con un refrigerante primario, que en nuestro caso sería el 507. Tenemos el compresor, condensador, recibidor de líquido, válvula de expansión y evaporador. Este evaporador va a ser lo que son el condensador evaporativo de CO2. Y en la parte verde tenemos una bomba, que es la que les estaba diciendo que está debajo del tanque verde acumulador de CO2, que va hacia los evaporadores, llega a un intercambiador de calor y se devuelve y hace un ciclo completo como si fuera un chiller. Ya aquí un poquito más específico, vemos los compresores. Estos compresores son de baja temperatura. Estos otros compresores son de 507. Entonces tenemos un sistema normal con un separador de aceite, un condensador regular, un recibidor de líquido. Tenemos intercambiadores en la entrada de los condensadores evaporativos y nuestros evaporadores, condensadores evaporativos, que eran los que les estaba enseñando. Nuestras válvulas de expansión son electrónicas. Y por este lado sería el CO2 recirculando. La parte de abajo en azul muestra el CO2 líquido y la parte en celeste muestra el CO2 en forma de vapor. Perdón. De aquí, en la parte baja tenemos la bomba y nos va hasta los evaporadores de baja temperatura y de media temperatura. Los de media temperatura solamente tienen una válvula solenoide, no tienen una válvula de expansión. Entonces, estos serpentines de acá trabajan como un intercambiador y nos regresan el CO2 en forma de vapor líquido hacia el recibidor. En este otro caso de acá, tenemos la misma línea de líquido que nos va a las válvulas electrónicas, esto instalado en cada equipo, ya no son mecánicas. Y aquí sí se tiene que evaporar completamente o la mayor parte de CO2. Aquí tenemos un intercambiador igual para asegurarnos de que el CO2 en los compresores llegue completamente en forma de vapor. Oscar, 5 minutos. Gracias. Y inicia el ciclo de nuevo. Esto es parte también del equipo de nosotros. Dice que es el sistema primario trabajando con 507 para refrigerar el CO2. 4 condensadores evaporativos con su respectiva válvula de expansión electrónica y un controlador Dixel para cada uno. Con esto es lo que nosotros trabajamos. Hay infinidad de controladores, hay infinidad de válvulas, pero esto es lo que nosotros tenemos. Tenemos 125 caballos o 318.054 BTU aproximadamente. Para el sistema de media temperatura se utiliza una bomba, que era lo que les mostraba, para el CO2 líquido y los serpentines de cada urna o cuarto refrigerado. Estas no requieren expansión. Entonces, lo que les decía, el serpentín actúa prácticamente como un intercambiador porque no hay expansión. Un videito corto acá de cómo o qué tipo de bomba es la de CO2, no es la común. Ahí me disculpas porque estoy en inglés. The multi-stage canned motor pump is filled through the suction nozzle. The fluid flows into the pump as well as in the motor and pushes the air out through the discharge nozzle. During or shortly after filling, potential air pockets in the back of the motor and in the area of the impellers and bearings are vented out of the discharge nozzle. The hermetic multi-stage canned motor pump is self-venting. Then the level sensor at the discharge nozzle signals readiness for start. The motor accelerates within seconds to the rated speed. A partial flow in the high-pressure area of the
pump is diverted from the last impeller and is used to cool the motor and lubricate the hydrodynamic slide bearings. This partial flow passes over the rotor and returns through the hollow wood shaft and exits back between the impellers in the low pressure area of the pump. The Hermetic multi-stage canned motor pump works with hydrodynamic bearings and is in continuous operation wear and maintenance free. At higher differential pressures, the multi-stage design is working at a better efficiency and lower NPSH value. Liquid-cooled canned motors are low noise and low vibration centrifugal pumps and offer double protection against leakage. Un videito corto para poder mostrarles el tipo de bomba que se utiliza en CO2, igual como les digo en nuestro caso. Utiliza 4 impellers y el mismo CO2 hace la lubricación de la bomba. La bomba en sí se autoventila o se autopurga, por decirlo así, para evitar las burbujas de CO2 probables que pueda tener el sistema. The Hermetic multi-stage and motor pump is filled through the suction. Esto es parte del controlador que tenemos nosotros. Presión de trabajo, 190 libras en baja, 437 libras en alta, en líquido. Las válvulas de expansión electrónicas y el controlador Dixel que utilizamos nosotros. Saca por medio de los sensores de temperatura y de presión, el transducer, el algoritmo para poder controlar el superhead. Es parte de los compresores de CO2 que tenemos acá instalados y el rack de 507. Aquí al fondo ven el rack de CO2. Son 2 racks en un solo cuarto de máquinas. Si tuviese una falla el sistema del CO2, el 507, existen varias protecciones para evitar que el CO2 se caliente rápidamente y exista un peligro de explosión, ¿verdad? En alguna tubería. Entonces, tiene tanto válvulas de alivio como este compresor y en varios otros puntos del sistema, como también se apagan, cierran válvulas, no deja que el CO2 circule más por los serpentines para evitar que se caliente rápidamente y poder dar tiempo a que se trabaje. Este es un sistema transcrítico que ya es un poquito diferente. Nada más les traía un par de diagramas que se han ido implementando y evolucionando. Ya acá no se ocupa ningún tipo de refrigerante HFC, sino solamente el CO2. Este es uno de los equipos que prontamente, si Dios nos lo permite, podremos utilizar acá o en algún otro PriceSmart eventualmente. El último que se sacó tiene compresores de media, compresores de baja y compresores auxiliares. Este es un poquito más complejo, por decirlo así, y tiene en este caso tiene una bomba, pero también hay otro sistema que tiene, en vez de la bomba, para poder recuperar todo este líquido que en realidad no queremos que se evapore y que los compresores hagan el trabajo, lo recuperamos acá y lo tiramos de una vez a la línea de líquido de los evaporadores. En este caso es una bomba, en otro caso es una válvula que lo que hace es extraer este líquido y tirarlo acá para obviamente evitar el consumo energético de esto. Y bien, básicamente esa era mi presentación. Las disculpas si me retrasé un poquito.
No hay ningún problema, don Oscar. Muchísimas gracias. Vamos a proceder a abrir la sección de preguntas y para esto tenemos 15 minutos, así es que agradecemos todas las preguntas del auditorio hacia nuestro panelista, don Oscar Rojas. Cuentas con 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, empezamos. Dice Leticia Vindas. Buen día. La instalación de PriceSmart la hizo alguna empresa local o fue internacional. Este de acá, esta localidad de acá de Tres Ríos, la hizo una empresa internacional. Esta compañía, pues es la que nos provee siempre las instalaciones a nosotros. Entonces sí la hizo una empresa internacional. Dice Danilo Solís, buen día Oscar, calurosos saludos. Buen día Danilo, muchas gracias por el saludo. Tiempo de no vernos. ¿El hacer el equipo en cascada con el 507 se dio una estrategia empresarial o por aún no tener la experiencia en el país de operar con muebles en CO2? O los muebles sí están operando con CO2. Además, me gustaría saber cuál ha sido el mayor reto personal de trabajar con CO2. Lo felicito por la presentación, muy educativa. Muchas gracias, Danilo. Ok. Cuando se instaló el sistema de CO2 acá, pues lo escogieron así. Los muebles sí trabajan con CO2, todo el equipo trabaja con CO2. El 507 básicamente se utiliza nada más para enfriar el CO2. El CO2, por una parte, se bombea líquido, completamente líquido, a los muebles de media temperatura, sin expansión como lo ponía. Y después, los que son de baja temperatura, con este mismo bombeo, se pasa por una válvula de expansión y están los compresores de baja temperatura en CO2, que son de aspiración para poder bajar esa presión y tener la temperatura deseada. El mayor reto personal pues ha sido acostumbrarse. Siempre es un reto pasar de algo que uno está acostumbrado a algo que de nuevo, que usted no va a saber cómo va a trabajar. Lo que es la parte eléctrica con tantas protecciones, delays y demás, pues sí ha sido un reto poder tener control y poder aprender de esto. Todos los días se aprende algo nuevo acá, todos los días. Dice Odira Barca Vázquez, buenas, entré un poco tarde. Mi pregunta sería, ¿en qué medida debe quedar en los manómetros de baja y de alta a la hora de cargar CO2? Pues la medida, nosotros trabajamos con nivel de CO2. El nivel de CO2, nosotros lo manejamos en el reservorio en un 25%. La presión, como al ser un rack de refrigeración, pues la presión nosotros la controlamos con los compresores. Entonces, sí hay que tener muy pendiente de estar dándole mantenimiento. Nosotros tenemos un software de mantenimiento preventivo que mensualmente nos tira qué es lo que tenemos que hacer, el mantenimiento que le tenemos que hacer a los compresores, medirles temperatura de descarga, revisar que esté bien de aceite, acidez del aceite, etcétera, etcétera. Entonces, el nivel en sí o presión nos lo van a dar los compresores y de eso tenemos que estar seguros siempre de que estén trabajando acorde. Buenos días, Oscar. ¿Cuál es el costo de la instalación de este equipo? Pues ese dato yo no lo manejo, entonces sí le mentiría. Yo sé que sí es un poco más costoso en instalación, pero a la larga la inversión se recupera. De eso sí estoy completamente seguro.
Dice Héctor Ramírez, buenos días. Todos los sistemas de CO2 estrictamente deben funcionar con dos sistemas primario y secundario. ¿Y por qué? No, ahora, pues por eso está la división, ¿verdad? De lo que es subcrítico y transcrítico. En nuestro caso, sí trabaja así. Pero en los últimos diagramas que les enseñé, se los enseñé muy rápido, se trabaja con CO2 directo sin un refrigerante HFC. Entonces el sistema quedaría completamente natural. Dice Odira Barca Vázquez, también qué tipo de manómetros o equipos se utiliza para cargarlo. Los manómetros son regulares porque, bueno, por lo menos aquí en Costa Rica yo no he encontrado tal vez escalas de refrigerante, pero que el 4 días tiene buena escala de presión, entonces por lo menos en el subcrítico sí se puede trabajar con un refrigerante regular que aguante, que tenga una buena escala, como el del 410. En el transcrítico sí, pues sí hay que buscar un equipo especial porque la presión sí se eleva a más de 1000 psi. Dice Ronald Porras Alvarado, un saludo, muy buena su presentación, muchas gracias. ¿Sus técnicos han tenido que formarlos o conseguirlos personal calificado en el país? Básicamente nosotros pues los hemos tenido que ir formando hasta el momento, o hasta donde yo supe, la última información, no, por lo menos el INA tenía un programa para poder comenzar con ese entrenamiento para CO2. No sé si lo está desarrollando ya. Me imagino que el tema de la pandemia y esto, pues ha tenido que retrasar algo, pero no estoy muy seguro. Buenos días, don Oscar. ¿Estos equipos transcríticos que ustedes tienen implementados son traídos de afuera o son construidos en Costa Rica? Saludos. No son transcríticos, Iván, por el momento, son subcríticos. Entonces, son traídos de afuera. Nuestra marca, o nuestro proveedor es Hillphoenix. Ellos nos han diseñado y construido estos equipos y pues hemos tenido muy buena experiencia con ellos, en realidad. Dice Agustín Rodríguez, gracias. Una pregunta, cuando migren a sistemas transcríticos, ¿podrán aprovechar algunos componentes de los sistemas actuales o tendrán que adquirir sistemas completamente nuevos? En el caso de los sistemas que tenemos transcríticos, subcríticos para transcríticos, sí podríamos aprovechar. En el caso del 507, los HFCs, sí tenemos que instalar completamente nuevo. Saludos, dice Edgar Alexander Palencia, saludos Oscar. Ante todo, excelente exposición, gracias por compartir un poco de tu experiencia en esta área. Muchas gracias, Edgar. ¿Qué sistemas de seguridad se tienen en cuanto a la lubricación de los compresores y cómo controlan la lubricación de los mismos? Pues la lubricación, tenemos un separador de aceite, como lo mostraba en el diagrama. Y de este separador de aceite tenemos controladores de nivel de aceite en cada uno de los compresores. El CO2 hace posible esto, no es como el amoníaco, tal vez, que según yo recuerdo, tengo mucho tiempo no trabajar con esto, tenía este problema, ¿verdad? En el CO2 no, el CO2 sí separa bien el aceite, regresa a los compresores exactamente como un sistema HFC. Dice Esteban Alpizar, gracias por la presentación, muy enriquecedora, muchas gracias Esteban. Y creo que sería la última que tengo por acá, la última pregunta. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a usted, don Oscar, por su participación y compartirnos todo este conocimiento y experiencia que usted ha desarrollado con este sistema de equipos que se perfilan como un proceso que va a llegar a dominar el mercado de la refrigeración, especialmente en el área de supermercados. Así es que te agradecemos mucho de parte de todas las instituciones organizadoras
Y en este caso, pues agradecerle también a todos los que han estado presentes. No me queda más que invitarlos también para que se hagan presente mañana en nuestra sesión, en donde tenemos la presentación de la aplicación de amoníaco CO2 en cascada en un sistema de baja temperatura, el cual será presentado por un representante de Florida Bebidas, en este caso Gerardo Miranda, don Gerardo Miranda. Le doy el pase a Yesenia, no sin antes agradecerles de nuevo a todos y muy especialmente a usted, don Oscar, por su participación en esta sesión número 8 de este Congreso. Muchas gracias, don Rodolfo, y con mucho gusto. Y el último mensaje que vi por ahí, para que no se... Muchas gracias, Walter. Ahí estamos a la orden. Walter Castro, también tengo tiempo de no verlo. Saludos. Muchas gracias, don Rodolfo y Yesenia, Kenneth, y estamos a la orden. Muy bien, Muchas don Oscar, gracias. muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, don Oscar, muchas gracias, don Rodolfo, por todos los que nos han acompañado también en esta mañana tan fría de hoy, pero bastante interesante. Y damos por finalizada la sesión de hoy. Recordarles que este evento ha sido elaborado gracias al financiamiento del proyecto de eliminación sostenible y respetuosa con el clima de las sustancias que agotan el ozono, conocido como Proyecto SPOT, con el apoyo financiero de la Unión Europea y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. El contenido que hemos conocido hoy ha sido responsabilidad del expositor y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea y del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. Esta es todo y los esperamos mañana. Muchísimas gracias.